Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que, sinceramente, tiene a todo el mundo en vilo, con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora y los dedos cruzados. Ya lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de rumores, especulaciones y por copyright no decirlo, ilusiones, que rodean a dos de las figuras queridas y carismáticas de la televisión superíndice 3 en Turca Kandyaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy desentrao más menos haremos si, efectivamente, Cupido ha lanzado una de sus flechas certeras, uniendo a estos dos titanes en un romance de película. ¿Será que el amor ha florecido entre ellos? ¿O solo se trata de una amistad su superíndice 3 lida y Zeu superíndice 3 mplice? Vamos a averiguarlo juntos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores y chismes jugosos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, si acaban de descubrir este rinku superíndice 3N dedicado a desentrao más menos ar los misterios del mundo del espectáculo turco, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta gran familia de amantes del salseo. Los esperamos con los brazos abiertos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que seguimos AQ, trayu copyright dándoles la información superíndice 3N es fresca y jugosa. Ahora basta de preámbulos porque la expectación superíndice 3N es por las nubes y ustedes, al igual que yo, ansiosos por saber qué copyright hay de cierto en todo este revuelo. Que vamos al grano. La verdad es que la química entre Kandyaman y Demet Özdemir es innegable. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quay, los fanáticos de todo el mundo han estado clamando porque su amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Y es que Zeu superíndice 3 mono ilusionarse. Sus personajes Candivit y Sanemaiden nos regalaron momentos inolvidables, llenos de romance, pasión superíndice 3N, humor y una conexión superíndice 3N tan fuerte que era palpable a trabu copyright S de la pantalla. La serie fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global, catapultando a Khan y Demet a la fama internacional. Y claro, con el con diéresis copyright cito arrollador, también copyright N llegaron las especulaciones sobre un posible romance entre los protagonistas. Era inevitable. Las miradas CU superíndice 3 mplices, las sonrisas espontáneas, las bromas entre toma y toma, todo pareció indicar que había algo que una simple amistad profesional. Sin embargo, tanto Khan como Demet siempre han mantenido una postura muy discreta con respecto a su vida personal. A pesar de la presión superíndice 3 en medio ultica y las insistentes preguntas de los fanáticos, nunca han confirmado ni negado un romance. Han sido muy cautelosos, dejando la puerta abierta a la interpretación superíndice 3N y alimentando, a UNMUR-S, las esperanzas de sus seguidores. Después copyright S del final de Erkenci Quay, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos. Kandyaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde ha seguido cosechando con diéresis copyright citos con series como Viola come il mare. Demet Özdemir por su parte ha continuado brillando en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando series y películas que han arrasado en audiencia. Pero a pesar de la distancia y de sus agendas apretadas, los rumores sobre un posible reencuentro romántico entre Khan y Demet nunca han cesado. De hecho, en los últimos meses han resurgido con más fuerza que nunca, impulsados por una serie de coincidencias y pistas que han encendido la imaginación superíndice 3N de los fanáticos. Por ejemplo, hace poco se filtró superíndice 3 una fotografía de Kandyaman en un restaurante en Estambul, la misma ciudad donde Demet Özdemir se encontraba grabando su nueva serie. Las alarmas se dispararon. ¿Será una simple coincidencia? ¿O Khan habrá viajado a Turquía para ver a Demet? La foto, borrosa y tomada a distancia, mostraba a un hombre con una complexión superíndice 3N similar a la de Khan sentado en una mesa al aire libre. La prenda que llevaba, una chaqueta de cuero negra, era sospechosamente parecida a una que se le había visto lucir en varias ocasiones. Los fanáticos observadores incluso llegaron a analizar la forma de su mandíbula y el corte de pelo, llegando a la conclusión superíndice 3N de que, con una alta probabilidad, se trataba del mismísimo Kandyaman. Además, algunos fanáticos aseguran haber visto a Khan y Demet juntos en lugares públicos, aunque no existen pruebas fotográficas que lo confirmen.
Una usuaria de Twitter afirmó superíndice 3 haberlos visto cenando juntos en un restaurante italiano en el barrio de Nianta, un lugar conocido por ser frecuentado por celebridades turcas. Otra persona comentó superíndice 3 en un foro de discusión superíndice 3N que se había cruzado con ellos en un centro comercial, donde parecían estar de compras juntos. Sin embargo, como mencionamos, estas son solo declaraciones sin evidencia tangible, por lo que deben tomarse con pinzas. Y como si fuera poco, en las redes sociales han circulado mensajes enigmáticos que ambos actores han publicado, que muchos interpretan como indirectas y mensajes ocultos dedicados el uno al otro. Demet, por ejemplo, publicó superíndice 3 una fotografía de una rosa blanca con el mensaje, la pureza del nuevo comienzo. Los fanáticos inmediatamente asociaron la rosa blanca con el personaje de Sanem Erkenci Kwai, quien tenía una fuerte conexión superíndice 3N con las flores. Khan, por su parte, compartió superíndice 3 una cita de un famoso escritor que decía: a veces, el destino te lleva por caminos inesperados para encontrarte con la persona que siempre estuviste destinado a conocer. ¿Coincidencia? Lo dudamos mucho. Pero la propuesta increíble que mencionamos al principio, ¿de qué copyright se trata? Bueno, aquí es donde la cosa se pone es interesante. Según algunas fuentes cercanas a los actores, una importante productora cinematográfica les habrá ofrecido protagonizar una película juntos. ¿Una película? Imaginen la emoción superíndice 3N de volver a ver a Khan y Demet compartiendo pantalla, interpretando una historia de amor que nos haga suspirar. La productora en cuestión superíndice 3N, cuyo nombre se mantiene en secreto por el momento, es conocida por realizar películas románticas de gran presupuesto que han sido con diéresis copyright sito de taquilla tanto en Turquía como en el extranjero. Esta propuesta ha sido catalogada como increíble por varias razones. En primer lugar, porque se trata de un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto considerable y una distribución superíndice 3N a nivel internacional. Se habla de una inversión superíndice 3N millonaria para garantizar la calidad de la producción superíndice 3N y el alcance de la película. La productora tiene planes de filmar en locaciones ex superíndice 3 ticas alrededor del mundo y contratar a un equipo to copyright técnico de primer nivel. En segundo lugar, porque la historia que se les ha ofrecido es realmente conmovedora y prometedora, un drama romántico que, según dicen, les permitirá explorar facetas sin copyright ditas de su talento actoral. La trama gira en torno a dos personas que se conocen por casualidad en un viaje y se enamoran perdidamente, pero que deben superar una serie de obstáculos para poder estar juntos. La película promete ser un torbellino de emociones, con momentos de pasión superíndice 3N, drama, comedia y, por supuesto, mucho romance. Y en tercer lugar, y quizá es lo es importante, porque la película se rodará en lugares paradisíacos, lo que les permitirá pasar mucho tiempo juntos en un ambiente relajado y romántico. Se rumorea que las locaciones incluyen la costa italiana, las islas griegas y algún destino ex superíndice 3 tico en el sudeste asiático. Imaginen las fotos que podrán surgir de ese rodaje. El salseo estará garantizado. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿aceptaru Khan y Demet esta propuesta? Hasta el momento, no hay una respuesta oficial. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que ambos actores muy entusiasmados con la idea y que considerando seriamente la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. De hecho, se dice que ya han tenido varias reuniones con los productores para discutir los detalles del proyecto. Una fuente cercana a Demet reveló superíndice 3 que la actriz se sintió superíndice 3 muy halagada con la propuesta y que le encantó superíndice 3 la idea de volver a trabajar con Khan en un proyecto tan ambicioso. Por su parte, el representante de Khan comentó superíndice 3 que el actor muy selectivo con los proyectos que elige y que buscando papeles que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Sin embargo, admitió superíndice 3 que la propuesta de la película le pareció superíndice 3 muy interesante y que dispuesto a considerarla seriamente. Si finalmente se confirma la participación superíndice 3N de Khan y Demet en esta película, estaríamos ante un evento cinematográfico de proporciones mayúsculas. Los fanáticos de todo el mundo estarán ansiosos por verlos juntos nuevamente en la pantalla grande, y la película se convertirá, sin duda, en un con diéresis copyright sito de taquilla. La expectativa es tan alta que incluso se han creado cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la película, donde los seguidores comparten sus teorías, deseos y montajes con imágenes de Khan y Demet juntos. La Candem feber es viva que nunca. Pero volviendo al tema central de este vídeo,
Q Copyright podemos concluir sobre el posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que a pesar de todas las pistas y rumores, no podemos afirmar con certeza que exista una relación superíndice 3N amorosa entre ellos. Ambos actores han sido muy copyrighticos con respecto a su vida personal, y no han dado ninguna declaración superíndice 3N que confirme o niegue un romance. Han aprendido a navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo y a proteger su intimidad a toda costa. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que Cupido haya hecho de las suyas. La química entre Can y Demet es innegable y las coincidencias y los mensajes enigmáticos que han compartido en las redes sociales sugieren que hay algo más que una simple amistad profesional. Quizá ese es tu copyright en esperando el momento adecuado para hacer pública su relación superíndice 3N, o tal vez prefieran mantenerla en secreto para evitar la presión superíndice 3N mediática. Solo ellos saben la verdad. En definitiva, solo el tiempo dirá si Can Yaman y Demet Özdemir deciden dar rienda suelta a su amor y convertirse en la pareja de la más menos o. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cada pista, rumor y especulación superíndice 3N, para mantenerlos informados de todo lo que acontece en este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Y no se preocupen porque si hay alguna novedad, serán los primeros en saberlo. En su canal favorito de chismes turcos. Y bien, mis queridos chismosos seriales, hasta llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3N en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo un resumen de los rumores y especulaciones que circulan en torno a estos dos talentosos actores. La verdad final, como siempre, la tienen ellos. Pero, ¿quién sabe? Quizás algún día nos sorprendan con una confirmación inesperada. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrar más menos a todos estos misterios. Y no olviden que este canal es su espacio seguro para disfrutar del salseo turco sin tapujos. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿O solo se trata de una amistad muy fuerte? Quiero saber su opinión superíndice 3N. No duden en compartir sus teorías y sus predicciones. Me encanta leerlos. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Juntos somos una fuerza imparable. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo nunca descansa. Nos vemos pronto, chismosos. Sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco.